9:11 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Según el último reporte revisado por el Foro Penal para esta entrevista, 105 adolescentes habrían sido detenidos durante las protestas postelectorales en distintos estados del país. Para hablar de este tema tenemos con nosotros el día de hoy al coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, Carlos Trapani. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí en un momento tan importante para el país y compartir estas recomendaciones con la audiencia. Has dicho que en este momento pues no es recomendable que los adolescentes participen de manifestaciones públicas. Quisiera que profundizáramos en este tema. ¿Por qué esta advertencia? Fíjate, a pesar de que la ley en Venezuela, la LOCMA, la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, reconoce el derecho de los adolescentes a participar, a expresar su opinión, a asociarse, en estos momentos el clima de tensión social y evaluando el desempeño de los organismos de seguridad del Estado, no hay condiciones para que los adolescentes puedan hacer este ejercicio de una forma segura y protegida. Entonces, frente al derecho a la manifestación, que no estamos claudicando en el reconocimiento de este derecho, hay que preservar la vida y la seguridad, porque hemos identificado un comportamiento de detenciones donde están afectando de forma especial a adolescentes. ¿Eso significa que renunciamos al derecho a la manifestación? No, solo como en familia identificamos formas de poder ejercer este derecho de una forma segura y sin riesgo. Quisiera saber a qué te refieres con patrones preocupantes en las detenciones que se han visto con respecto a los jóvenes, que compartieras un poco esa información que has compartido a través de tus redes sociales. Fíjate, la Ley de Servicio de Policía y Policía Nacional Bolivariana dice que cuando la actuación policial se relaciona con un adolescente o un niño incluso, hay que extremar precauciones. Por lo tanto, en el momento de la detención debe evitarse cualquier tipo de violencia física, violencia psicológica, trato cruel. Y de acuerdo a los reportes que los familiares han expresado, incluso en redes sociales, han dicho bueno, que hay una marcada violencia al momento de la detención. Hay un principio universal para el control de manifestaciones del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Por lo tanto, los métodos mucho más fuertes tienen que ser el último recurso. Hemos visto, bueno, cómo en estos casos la detención se hace de forma violenta. Hay otras circunstancias que tienen que ver con la incomunicación. La ley ordena, cuando un adolescente es detenido, tiene derecho a la comunicación inmediata con sus padres y con sus abogados de confianza. Lo que hemos identificado es que en muchos casos esta comunicación no se garantiza y las familias pasan 2, 3, hasta 4 días, hasta una semana sin tener información precisa con relación a la situación de sus hijos. Eso ha ocurrido. También ha ocurrido donde se ha limitado, restringido a la defensa privada, que es un derecho que tiene el adolescente y su familia. Y la defensa se ha obligado a través de la defensa pública. También al estar detenidos en sedes policiales o sedes militares, al no tener las condiciones de infraestructura adecuadas para adolescentes, partimos a la presunción que no hay separación de adultos, donde es un mandato de la ley que en caso de detenciones de adolescentes tiene que estar separado de los adultos que también están detenidos. También llama la atención el incumplimiento de los lapsos del proceso. Un adolescente detenido tiene que ser presentado dentro de las 24 horas siguientes, a los fines de determinar la causa de la detención y confirmar o no la medida. Estos lapsos se han dilatado, no se han presentado en los tiempos que la propia ley ordena, por lo tanto caemos en un supuesto de detención arbitraria. Eh, en la exposición de los adolescentes, ¿no? Donde a priori se viola el derecho a la presunción de inocencia, donde se les califica la participación como si estuviesen cometiendo delito o se les califica de terroristas, entonces, sin haber culminado el proceso de investigación. Ahora bien, un adolescente en el contexto de manifestaciones puede cometer un delito, sí. ¿Genera una responsabilidad? Sí, genera una responsabilidad, pero no necesariamente ese hecho delictivo calza en el supuesto de terrorismo. Y lo que estamos viendo es que todas las imputaciones, todos los señalamientos públicos atribuyen este delito de terrorismo. Y también hemos reportado detenciones de niños menores de 14 años, que de acuerdo a la ley son inimputables y no tienen responsabilidad penal. En esos casos, si se detiene cometiendo un delito, tiene que remitirse al Consejo de Protección. Entonces, por estas circunstancias, por estos elementos que vemos de contexto,
nosotros sugerimos que los adolescentes no participen en manifestaciones públicas. Insisto, no significa que renunciemos a nuestros derechos o a nuestros principios, independientemente de cuál sea mi postura. Solo que en estos momentos el adolescente es muy sensible y muy vulnerable a la actuación del Estado. También se ha reportado la presencia de 3 personas con discapacidad detenidas, ¿es esto cierto? Es decir, igual, la ley ordena, cuando hay a un adolescente con algún tipo de discapacidad, esa persona es inimputable. Ahí hay que remitirlo al Consejo de Protección. Entonces, por ejemplo, adolescentes que tengan algún espectro autista no tienen una responsabilidad penal. Entonces, ahí también es una garantía que se tiene que preservar, que se tiene que garantizar. El llamado a cumplir la ley, el llamado a generar las condiciones para no criminalizar la protesta. La manifestación es una acción cívica donde los ciudadanos expresan disconformidad, rechazo, queja con respecto a un hecho que es lesivo a sus derechos. ¿Cuál es la obligación del Estado? Generar las condiciones para que ese ejercicio sea seguro, se pueda realizar de una forma democrática. Entonces, en función a eso, hay unas obligaciones del Estado de garantizar este derecho a la manifestación para todos los ciudadanos. No hablo de para todos los ciudadanos, también incorpora a los adolescentes. Como padres, Carlos, ¿cuál es nuestro rol en un momento tan importante para nuestro país? ¿Es recomendable hablar con nuestros hijos en líneas generales de lo que está pasando? Fíjate, en redes sociales de Secodab hemos publicado muchísimas recomendaciones y la tendencia es a conversar de lo que está ocurriendo. Conversar de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a su etapa evolutiva. Y hay 2 criterios que nosotros recomendamos: lo que el niño quiere saber y lo que el niño necesita saber. Hay que hablar del contexto, porque este contexto que pareciera que es una problemática del mundo adulto también afecta a los niños y los adolescentes. Por tanto, abrir espacios en la familia para discutir estos temas, para problematizar de estos temas, para contrastar opiniones, es fundamental. Las familias tienen ahorita una oportunidad de educar en algo que la escuela no necesariamente educa. Entonces, ahí es importante que papá y mamá tengan los recursos emocionales para poder canalizar la angustia, el estrés, la ansiedad y no trasladar esas emociones a los niños. Tienen que estar muy atentos a cómo se siente el niño, cómo se siente el adolescente en términos de rabia, tristeza, frustración, desesperanza, y en función a eso implementar estrategias. ¿Cuál estrategia? Por ejemplo, el juego, incluir lo lúdico, lo pedagógico. Tenemos que desintoxicarnos en algún momento de la jornada de la información. Y no implica que nos desconectemos de lo que pasa en el país, pero hay que hacer pausas conscientes. Y en esas pausas conscientes poder dedicar tiempo a los niños para saber cómo se sienten, qué opinan de lo que está ocurriendo y cuáles son sus expectativas. Si la situación me desborda, yo como padre no sé qué hacer, no veo expectativas, he implementado varias estrategias y no da resultados, pedir ayuda. Pedir ayuda es válido. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que están prestando asistencia psicológica en línea, gratuita. Entonces, eso es una acción que nosotros recomendamos. Han hablado ustedes de Secodab sobre la importancia de atender la salud mental de un adolescente que pasa por este tipo de eventos traumáticos. Desde tu experiencia, ¿de qué manera marca a un joven adolescente cómo puede asimilar este proceso de estar privado de libertad? A ver, ya la detención, al estar incomunicado, constituye la detención arbitraria. Entonces, y eso se da pie a otras expresiones de violencia, que van desde violencia sexual, violencia física, amenaza, intimidación, incluso presión a la familia. Muchas familias no tienen los recursos emocionales ni la información necesaria para hacerle frente a un proceso con estas características. Por lo tanto, genera una inestabilidad importante, no solo en el adolescente, sino también en la familia. Esa sensación de culpa, esa sensación de abandono, ese miedo permanente, aun cuando el adolescente salga en libertad, queda enquistado en su cerebro, en sus emociones, en su cuerpo, y hay que atenderlo, hay que ayudarlo, entender que este episodio de violencia viola sus derechos, pero también cómo desarrollar recursos para poderlo superar y que esto no vuelva a repetirse. Y hay una responsabilidad sin duda de la familia, pero también una responsabilidad sin duda del Estado, que estos hechos no pueden cometerse. Ya tenemos experiencia en contextos de protesta de años anteriores y vimos el impacto que tuvo en niños y adolescentes. ¿Qué pasa cuando el joven quiere tener una participación más activa con respecto a los hechos que están ocurriendo en el país? Hay que hablarlo con él, hay que hablarlo con él, explicarle los riesgos, porque uno de los temas de la adolescencia es la valoración de riesgo. El adolescente piensa que nunca le va a pasar nada, o que le va a pasar es a otro, sino a él. Y evidentemente por un tema evolutivo, por un tema de experiencia, no tiene la valoración de riesgo que tiene un adulto.
Entonces, en ese sentido, hay que abrir espacios con él. ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Cómo lo haría? Juego de roles, que él se coloque en la posición del padre y tú como padre, ¿qué dirías si te toca proteger a tu hijo adolescente? Entonces, fíjate que ahí convertimos un conflicto en un momento educable y buscar fórmulas alternativas. El uso de plataformas digitales, el teatro, las canciones, la música. O sea, hay que buscar en familia una alternativa para que ellos puedan seguir expresando lo que sienten, pero no se deben colocar en riesgo. Hemos visto videos donde hay madres que dicen que ninguna madre debería pasar por eso, ver el momento cuando se llevan a su hijo detenido de esta manera arbitraria o cuando es víctima de la violencia. ¿Qué opciones tienen esas madres en Venezuela que al día de hoy todavía desconocen cuál es el paradero de sus seres queridos? Mira, insistir, acudir a los mecanismos institucionales, conocer quién es el fiscal que lleva el caso. Si no hay información desde el Ministerio Público, acudir a la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, exigir a la Defensoría del Pueblo que tome algún tipo de postura, acudir a los consejos de protección. Toda instancia de protección de niños que está en la ley y que puede dar una opinión o puede intervenir, hay que acudir. Lo que está ocurriendo es muy preocupante, es muy grave y requeremos que todo el Estado tenga conciencia de lo que se está haciendo con los adolescentes. Si soy yo como mamá, como papá, tengo una situación de esa, acudir a los organismos del Estado y también organizaciones especializadas que permitan la documentación, el acompañamiento y la asesoría. ¿Qué se puede esperar justamente de estos organismos del Estado? Cuando una persona es víctima de un caso como este de violencia, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué puede esperar? Bueno, ahí es la Fiscalía de Derechos Fundamentales, porque ese comportamiento, si yo no notifico la detención dentro del lapso de ley, hay una sanción. Si yo ejerzo violencia contra un adolescente o un adulto incluso durante la detención, hay una sanción. Si yo incumplo los lapsos del proceso, hay una sanción. O sea, el problema no es jurídico, el problema es político, cómo estamos implementando este conjunto de garantías para los adolescentes. Sobre todo prevenir. Y la prevención parte de la familia, evitar que los adolescentes estén en riesgo, pero también la prevención del Estado, que implica adoptar medidas para que estos hechos no ocurran. Y si llegasen a ocurrir, ¿cómo adopto medidas para poderlos remediar, sancionar a los responsables y evitar que estos hechos no sigan ocurriendo? Sí, has hablado intensamente del uso indebido, de los rostros de estos jóvenes que se están compartiendo por redes sociales y que ya de antemano se les señala como criminales cuando no han tenido un derecho a la defensa. Ya para finalizar, dices que pedir ayuda es válido. Últimas recomendaciones para las personas que están viendo este programa y que se sienten identificados con este tipo de situaciones. Pedir ayuda, fortalecer nuestras redes de apoyo familiares y comunitarias, desintoxicarnos de la información, poder tener un filtro para saber qué leo, qué consumo en redes sociales, y bueno, y qué tanta veracidad o no le doy a esto, pausas conscientes, incluir lo lúdico, hablar con los muchachos, hablar con los niños, hablar con los adolescentes, abrir ese espacio de esa escucha activa que nos permita, bueno, en familia, cómo enseñamos valores de democracia, de participación, de justicia, de respeto, y es una oportunidad de oro que tiene la familia para demostrar en la práctica, porque se está viviendo en primera persona y no en libros. Entonces, es una oportunidad interesante. Y cuando la situación nos desborda, hay que pedir ayuda, hay que ser consciente de las emociones. Las emociones es el marcador del comportamiento. Como yo me siento, así me comporto. Si yo tengo tristeza, frustración o rabia, corro el riesgo como adulto trasladar esa rabia, esa frustración hacia los niños y ejercerlo en la crianza. Entonces, pausas, ayuda, son elementos importantes en estos momentos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Feliz día y buen fin de semana para ti. Un abrazo, saludos. Saludos, era Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, hablando el día de hoy sobre cómo desde el hogar podemos presentar este abordaje con respecto a la participación de los adolescentes en protestas públicas. Nosotros hacemos una muy breve pausa comercial, quédese allí conectados con la señal de BPI TV. Al regreso, más información.